Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los temas importantes en la agenda pública. Hoy, pues, ¿qué hacer con Pemex? 2027 se convertirá en el año en que Pemex tendrá los recursos económicos necesarios para pagar su deuda y ser autosuficiente de acuerdo al Plan Estratégico 2025-2035 que se elaboró para la paraestatal. Sin embargo, han surgido voces que advierten que el rescate es poco viable. El plan anunciado por el gobierno federal será la solución para sanear a Petróleos Mexicanos de sus problemas económicos. De acuerdo al plan dado a conocer por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consta de 13 acciones para garantizar la viabilidad económica de la paraestatal a un corto, mediano y largo plazo. El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, sostuvo que se trabajará en consolidar la producción de crudo, en exportar los excedentes y en reponer las reservas. Explicó que se van a desarrollar 2 yacimientos y se reactivarán otros con la intención de alcanzar la meta de 1.8 millones de barriles diarios. En materia de gas natural se ampliará, dijo, la producción. En tanto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, sostuvo que para iniciar el saneamiento de Pemex se tienen este 2025 al menos 250,000 millones de pesos para el desarrollo de proyectos mixtos con la garantía del gobierno federal. El plan de rescate busca que para el año 2030 Pemex ya haya reducido en 26% su deuda, estabilizado la producción de petróleo y gas, así como que dependa menos de las importaciones. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, al cierre del segundo trimestre del 2025, la deuda de Pemex era de 98.8 millones de dólares. ¿Es suficiente este plan para sanear a Pemex y hacerlo rentable? Pues ahí nos deja Tere Garay esa pregunta que me parece que es la piedra angular de la mesa que tenemos el día de hoy, y a la que saludo, por supuesto, con mucho gusto a nuestros invitados que siempre tan generosamente nos acompañan, y los saludo evidentemente en el orden en el que fueron sorteados previamente. A la distancia esta mañana, mi querido Jorge Luis Montes. ¿Cómo estás, Jorge? Ángel, con mucho gusto, como siempre, estar con ustedes en RR Noticias. Gracias y muy bienvenido también, don Juan Luis Íñiguez. Buen día, Juan Luis. Apreciado Ángel, muy buenos días. Saludos a todo tu auditorio. Aquí en la mesa, encantado de que esté con nosotros esta mañana, mi querido Víctor Alfonso Cuevas. Hola, Víctor. Mi estimado Ángel, muy buenos días. Siempre es un privilegio estar en los micrófonos de la estación más escuchada cada mañana. Muchas gracias. Y bueno, va a cerrar las rondas esta mañana don Sergio Camacho. Querido Sergio, ¿cómo estás? Don Ángel, igual con el gusto, esta vez a la distancia, pero con todas las ganas de estar en RR Noticias. Muchas gracias y bienvenidos los 4. Y bueno, vamos a entrar en materia. Ya lo decía Tere, pues ¿qué hacemos con Pemex? Aquí platicaba yo con Víctor previa a entrar a esta conversación. ¿De verdad el país tiene la capacidad económica para gastarse 500,000 millones de pesos, 250,000 millones directos y en cash, más los otros, el equivalente, otros 240,000, 250,000 en la emisión de bonos de deuda? Y ¿de veras Pemex vale la pena que le invirtamos 500,000 millones de pesos, Jorge Luis Montes? Ángel, me parece que de fondo es un tema de soberanía nacional. La opción sería abandonar todo lo que hay en Pemex, liquidar gente, vender las plantas, etcétera, todo lo que significaría ya no invertir y dejarla abandonada la empresa, y eso representaría pues que se invierta todo en el sector energético, que todo lo que consumimos de combustibles tengamos que traerlo de otros países, y entonces si es un tema de soberanía energética, porque en el momento que nos cierren la llave, pues colapsaría no solamente Pemex, sino todo el país, toda la producción que se deriva del gas y de las gasolinas, de los hidrocarburos. Me parece que no hay otra opción. Como decía el presidente López Obrador, a veces en la política se tiene que optar por inconvenientes. Me parece que además Pemex, como lo dijo la presidenta, en el 2027 podría tener un balance positivo, y esa sería la ruta. Bien, gracias, Jorge. Te lo pregunto también, Juan Luis Íñiguez, pues ¿qué hacemos con Pemex? ¿Le metemos esos 500,000 millones de pesos? O, como ya lo planteaba Jorge, ¿no sería mejor ir cerrando esa empresa? Totalmente, Ángel. Mira, Pemex ya representa más un costo que un activo para este gobierno. Representa una presión financiera
ya que el gobierno pues está obligado de manera constante a hacerle transferencias a esta empresa. Y esto implica, y lo debe de tener muy claro tu auditorio, que cada peso que se le pone a Pemex o a la CFE, pues implica un peso menos para los temas que realmente le preocupan a los mexicanos, como la salud, la educación, la seguridad. Tenemos una población creciente y que va esto a colapsar en un tema relacionado particularmente a las pensiones, en el que tenemos certeza de que cada año la CFE destina y Pemex más de 100,000 millones de pesos a sus compromisos correspondientes a las pensiones. Entonces, por supuesto que estamos por modernizar a esta empresa, pero no a la manera que lo hace la 4T, no con este tema que engañan a la gente con el asunto de la soberanía, cuando realmente la solución está claramente y financieramente por otro lado. Las muy holgadas finanzas de este país dan para invertirle 500,000 millones de pesos a Pemex, Víctor. Pues lo que tenemos frente a nosotros es un barril sin fondo, un asunto que durante ya varias décadas ha venido minando las finanzas públicas, y es que Petróleos Mexicanos se convirtió en un monstruo tan gigante que pareciera tiene la capacidad inclusive de devorar al Estado mexicano. Y es que a lo largo de sus años de trayectoria, Petróleos Mexicanos fue durante mucho tiempo un espacio de saqueo en todos los sentidos. En un primer momento, durante la bonanza petrolera, era el lugar de donde el gobierno tenía recursos para esto que se le llamó el milagro mexicano y todas estas planes de infraestructura y de desarrollo que se construyeron gracias a los famosos petrobonos, a este excedente que se tenía porque la demanda mundial de petróleo era lo suficiente como para justificar estos niveles de endeudamiento. Sin embargo, al mismo tiempo creció una enorme burocracia que muchas veces carece de sentido. Los beneficios laborales que se otorgaban hace décadas eran francamente insostenibles en el tiempo. La dinámica sindical alrededor de esta empresa, por supuesto, también es un elemento que mina su capacidad económica, y con todo ello tenemos hoy una empresa que en realidad parece que no tiene mayor futuro porque el destino del petróleo en el mundo seguramente ya tiene una fecha de vencimiento. Claro. Y entonces, ¿por qué no apostarle a esas otras fuentes de energía que sin duda serán las que dominen las décadas y siglos por venir? ¿O tú qué opinión tienes, Sergio? Te escuchamos. Sí, Ángel, mira, pues coincido con mis compañeros, ¿no? Creo que todos tienen razón en determinados puntos y sí, vamos, Pemex se ha vuelto un problema para México, ¿no? Desafortunadamente, en el sexenio anterior no se aprovechó para dar pasos hacia adelante en el sentido de explorar las energías alternativas, permitiendo la expansión de los mercados y que trajeran beneficios a los ciudadanos. En cambio, se trató de estar sosteniendo Pemex, haciéndola crecer con la inversión que se realiza en Dos Bocas. Y vamos, tiene sentido el pensar en tener una empresa si se tiene el petróleo para producir sus derivados. Pero creo que acá el asunto financiero es algo muy, muy delicado y algo de revisar. Esa cantidad de dinero es muy fuerte, como dices, para el erario que de por sí ha recortado gastos en salud, en educación, en seguridad, en todos otros rubros que también son muy importantes para el país. Entonces yo creo que, supongo que Luz Helena González, Víctor Padilla, todos los involucrados en Pemex están haciendo, y esperamos, ese análisis concienzudo financiero para ver si se puede rescatar o reinventar Pemex. Porque sí parece que se creó un pozo sin fondo. Yo creo que en aquellas décadas del Pemex no te acabes, donde claro, sí crearon un monstruo de sindicato, donde era la caja chica del gobierno y muchas otras cosas que provocaron saqueo y corrupción. Y ahí se triangulaban también, recordémoslo, muchos de estos recursos que servían para financiar ilegalmente elecciones en favor del que entonces era el partido hegemónico, entre tantas otras lindezas. En fin, yo de verdad me lo pregunto, o sea, el día de hoy nos da para seguir pensando en Pemex como empresa que sustenta a la economía nacional cuando pasan los años y vemos que, pues, lo decía Víctor, es un barril sin fondo, le seguimos echando y le seguimos echando y le seguimos echando, y a ver si en el 2027 ya tenemos finanzas limpias ahí en Petróleos Mexicanos con todo lo que le debe a todos los acreedores, nomás por poner un botón de muestra. A mí lo que más me preocupa es el tema o el componente ideológico dentro de todo este asunto, cuando creo que deberíamos de ser pragmáticos y ponernos a pensar qué tanto nos conviene rescatar a Pemex o ir reconfigurando su modelo de empresa, mi querido Jorge.
La apuesta es el rescate de Pemex. Recordamos que todavía en el 2019 el 65% de las ganancias de la industria de esta empresa paraestatal se iban a la Secretaría de Hacienda. Ahora la propuesta es que se reduzca la aportación de las ganancias de Pemex a la Secretaría de Hacienda y entonces inclinar la balanza hacia una perspectiva positiva de la empresa. Efectivamente, sostenía Pemex todo el tema financiero en el país a través de la Secretaría de Hacienda, y ahora la apuesta es esta, que se reduzcan esas aportaciones de Pemex al gobierno, que ingresa muchísimo dinero, pero que también debe mucho, pero que finalmente en el 2027 se pueda tener ese balance positivo y que finalmente Pemex pueda caminar solita sin que el propio gobierno pueda estarle requiriendo tantos recursos. Creo que esa es la ruta. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Y bueno, Jorge utilizaba verbos en tiempo pasado, es decir, del verbo pues ya no. Pero bueno, ¿tú qué piensas, mi estimado Juan Luis Íñiguez? Pues al modo y al estilo, mi estimado Ángel, de la 4T, recordamos, por ejemplo, lo que hicieron el 30 de octubre del 2024, en el que la 4T buscó motivar por ahí la algarabía popular, cuando se expide una reforma constitucional en la que proclamaron que se había devuelto Pemex al pueblo de México. Esto es realmente pues muy, muy catastrófico, que siempre sea la ideología la que marque la ruta, cuando debiera de ser realmente, de acuerdo a los expertos, pues darle un giro verdaderamente al tema y entrarle como debe de ser al tema del combate a la corrupción. No vamos a dejar de decirlo. Pemex está prácticamente en una quiebra técnica. Lo tiene la 4T con respirador artificial, pero nos siguen engañando. Ese es el problema, que un tema que no se expone de manera clara ante la gente y que se le habla a las personas como debe de ser, con la verdad, pues evidentemente esto genera que las condiciones de modernizar a la empresa y ponerla verdaderamente pues a la vanguardia, pues simplemente es imposible. Estamos hablando de la petrolera más cara del mundo. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, reitero, el componente ideológico es lo que me preocupa. Dice el clásico que loco es aquel que hace lo mismo y espera resultados distintos, y no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que vemos que se emiten bonos de deuda para intentar rescatar a Pemex, para intentar sanear las finanzas de la empresa. No es la primera vez que se habla de reducirle la carga fiscal que se le impone para sostener al Estado mexicano con fines de equilibrar sus finanzas, y siempre termina sucediendo lo mismo. Siguen los excesos, siguen los escándalos, y quizás la última vez que se hizo algo diferente fue en el 2013 con la reforma energética, cuando se le quitó a Pemex, por ejemplo, la responsabilidad de exploración, y entonces se generó estos contratos de riesgo compartido, donde empresas privadas precisamente le apostaban para encontrar yacimientos petroleros e ir en colaboración, en sociedad con Pemex. O cuando se compró la refinería de Deer Park allá en los Estados Unidos, que fue tan buen proyecto que inclusive la Cuarta Transformación decidió refrendarlo con la compra total de la refinería. Pero mientras eso sucedía en una aras de modernizar la empresa, de reducirla y de tratar de hacerla más eficiente, al mismo tiempo tirábamos dinero colosalmente a la basura en la construcción de una refinería allá en Tabasco que no refina, que no es la solución y que solamente vino a ser la broma de México como país en todo el mundo, porque ya no se construyen refinerías en el mundo. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. ¿Tu punto de vista, Sergio? Retomaré con Sergio en un instante porque creo que tiene bloqueado su micro. Perdón. Adelante, Sergio. Como dices, la tecnología luego hace travesuras. Oye, pues sí, mira, es muy peligroso y riesgoso que sea el componente ideológico el que quiera respaldar las decisiones que se tomen alrededor de Pemex. Ya decía Víctor, ya sale el señalamiento de lo que en su momento se trató de hacer de la reforma energética, y sí, vamos,
yo comentaba del análisis concienzudo financieramente que se tiene que hacer de Pemex y revisar, si en su momento se trató y fue comentado en el sexenio anterior de emular el sistema de salud de Dinamarca, bueno, pues que revisen también qué hacer en otros países, porque la soberanía energética no quiere decir que tenga que existir Pemex a fuerzas, ¿no? Están en, países como Dinamarca, que era la referencia, donde sí el Estado tiene la propiedad de los recursos energéticos de la nación, ¿no? Y donde empresas privadas muy grandes como Vestas, Ørsted, son las que dominan la producción y la distribución de esto, ¿no? Así, buscando de esto hacer un negocio y poder compartir tanto los riesgos como sí la atención a las necesidades. Entonces, la soberanía no quiere decir que a fuerzas las canicas estén en el morral de gobierno, ¿no? Sino que se pueda distribuir, como en su momento se trató de hacer en la reforma energética, y la soberanía energética también tiene que ver con explorar otras fuentes de energía, ¿no? La energía solar en México, tenemos estados con enormes porciones de asoleamiento de cada año, que es un recurso muy desaprovechado en el país, y bueno, así podríamos revisar algunas otras alternativas que los especialistas podrían hacerlo, ¿no? Creo que también en el sexenio de Peña Nieto se habló de la Universidad de Pemex, que también se quedó por ahí medio en el naufragio, como sí lo hacen también en Dinamarca con la Universidad Técnica y la de Aarhus, donde tienen estudios especializados en materia energética. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Y es que, pues sí, ¿por qué no pensar, reitero, ser pragmáticos y suponer que, pues si quieres una autonomía en materia energética, a lo mejor irle invirtiendo al tema de la energía eólica, al tema de la energía solar, y por qué no el día de mañana excedentes, que creo que los puede haber, pues venderlos a países como Estados Unidos y Canadá, pero pues no. Estamos atados al tema del petróleo y no vaya a ser que el día de mañana las futuras generaciones nos reclamen por haber tomado malas decisiones. Más del contexto de la mesa esta mañana con Tere Garay. La inversión de 250 mil millones de pesos para el desarrollo de proyectos mixtos ha generado preocupación entre las calificadoras como Moody's, que han advertido que el financiamiento por parte de la banca de desarrollo compromete su estabilidad ante eventuales problemas financieros de la petrolera estatal. De acuerdo al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, el plan no explica cómo Pemex va a aumentar su producción o cómo se van a saldar sus deudas con proveedores. Mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha destacado que Petróleos Mexicanos no dependerá en 2027 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especialistas en el tema consideran que esta estrategia no resuelve sus problemas estructurales. ¿Es Pemex un paciente que todavía se puede salvar? ¿Se debe seguir inyectando recursos a Petróleos Mexicanos? ¿Es el plan la respuesta a los problemas de la paraestatal? ¿Debe México seguir apostando por salvar a Pemex o enfocarse en invertirle a las energías renovables? Está la pregunta que claramente nos hace Tere Garay, la directora de RR Noticias, esta mañana aquí en la mesa de análisis político. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes. Bueno, tan es negocio el sector energético que Felipe Calderón quiso hacer una refinería. Se quedó en una barda y se gastó 11,000 millones de pesos. Es parte de la deuda que tiene actualmente Pemex y que tiene que estar cargando el gobierno de la Cuarta Transformación. Tan es negocio que el gobierno del estado de Querétaro pidió 3,500 millones de pesos para generación de energía eléctrica, nomás que no sabemos dónde está ese dinero. Eso también puede considerarse como una deuda en la materia. Ahora, del 2008 a 2018 es cuando más ha aumentado la deuda de Pemex con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Le dejaron la deuda a la Cuarta Transformación, como ahora el gobierno del estado pretende dejarle la deuda del Batán al siguiente gobierno del estado, que seguramente será de la Cuarta Transformación. Gracias, Jorge. Juan Luis Íñiguez, contigo. Mira, lo mencionaba muy bien Tere Garay en su siempre atinada cápsula. Hablar de los números, estimado Ángel, y eso es lo que necesita el auditorio analizar. Mira, a pesar de los intereses pagados durante 7 años de gobierno de la 4T, el monto central de 100,000 millones de dólares de deuda financiera de Pemex es prácticamente el mismo que en 2018, porque en el informe de resultados del 27 de febrero del 2018 se indicó que al 31 de diciembre de ese año se debían 105,000 millones de dólares.
Y ahora viene la Subsecretaría de Egresos informando recientemente, el 30 de julio, que el presupuesto federal para 2026 tendrá una nueva partida de recursos para Pemex. Y esta cantidad se va a definir en la iniciativa presupuestal que en septiembre, pues obviamente se envíe a la presidencia del Congreso de la Unión, y mientras el plan de gasto federal de 2025 fueron 136 mil millones de pesos, un monto que se incrementaría para el 2026. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el barril sin fondo continúa, que no quieren realmente perseguir la corrupción, que no hay personajes detenidos de los que han hecho de las suyas con Pemex, y este gobierno ni el anterior le interesó hacer nada para poder perseguir a personajes indeseables que hicieron con esta empresa lo que quisieron. Gracias, Juan Luis. Voy ahora contigo, Víctor Cuevas. Pues parece que nos va a pasar como Blockbuster o como las tiendas de disco, porque sin lugar a dudas el mundo evoluciona y hace 10 años era prácticamente impensable ver un coche eléctrico circulando por nuestras calles y hoy empiezan a verse cada vez más. Y así como el carbón, por ejemplo, pues no ha dejado de ser una industria, sin lugar a dudas no es la misma industria que era a principios del siglo pasado, cuando el tren utilizaba principalmente carbón para moverse, y hoy ya no sucede así. El futuro del petróleo va en la misma línea y la gran pregunta es ¿cuántas décadas nos quedan de la bonanza petrolera en el entorno global, en el entorno mundial? Y no quiere decir que la industria petrolera se vaya a terminar, porque se producen muchas cosas gracias al petróleo, pero la realidad es que ya no va a ser tan demandado y tan exigente como lo es en este momento, y cada vez lo será mucho menos. Y aquí es donde está precisamente el meollo: seguir invirtiéndole a una industria petrolera que seguramente tendrá 30, máximo 50 años de vida en esta bonanza, o apostarle por energías que tengan otra vocación mucho más verde, más limpia y más amigable con el medio ambiente. Porque si no, nos va a pasar como las tiendas de discos. Ahí están para los nostálgicos, ahí están para un nicho, pero pues ya no son negocio. Pues no. Está igual que la sombrerería Tardán. Pues en los años 50 todos los caballeros utilizaban un sombrero, y entonces el día de hoy estamos invirtiéndole 500 mil millones de pesos a mantener una sombrerería, pensando y suponiendo que vamos a seguir utilizando los sombreros, cuando en realidad pues ya solamente los abuelitos y los dandis los utilizan, y es un objeto que cada vez menos vemos. Pero estamos empeñados ideológicamente en mantener vivo a ese muerto viviente que es Petróleos Mexicanos. Vamos a la colaboración de Sergio para cerrar esta ronda. Adelante, Sergio. Sí, Ángel. Mira, pues sí, ojalá y este asunto el gobierno, insisto, traiga el análisis adecuado y no se venga como como dicen por ahí, ¿no? A concluir en un Pemex Proa ahora por el rescate que se pretende hacer de Petróleos Mexicanos. Creo que si se habla de un paciente o se hace la analogía con un paciente, bueno, en este caso Pemex se tiene la oportunidad de a este paciente desmembrarlo, ¿no? Y poder revisar qué activos o qué cosas son productivamente rescatables y qué cosas definitivamente se tendrían que terminar. Evidentemente ya nos comentó Juan Luis de los enormes pasivos laborales y con proveedores que tiene y que hace muy reducido o estrecho el margen de acción de Petróleos Mexicanos, pero se deberían encontrar alternativas. Insisto, el tema de las energías renovables, como la solar, las alternativas, la solar, la eólica, se tienen que explorar. Comentaba Víctor de los autos eléctricos, ¿no? Como un tema donde el petróleo puede ir quedando atrás y la electricidad todavía es un problema mayor en México, porque la electricidad, el 70% de nuestra electricidad viene del gas, y nuestro principal proveedor de gas es Estados Unidos, y en esta guerra que traemos con Donald Trump, ahí tenemos una pérdida sobreenergética muy, muy fuerte. Entonces, se tienen que buscar las alternativas, se tiene que ver cómo pues se buscan estas asociaciones públicas privadas para que le ayuden a Pemex a sostener esto. Si no, va a terminar nada más en lo que parece el planteamiento de ahorita, donde mucho se recarga en unos buenos deseos de resultados de extracción que se puedan estabilizar por los próximos 18 años, que no tienen sustento, que más bien que parecen solo buenos deseos. Bien. Gracias, Sergio. Vamos a la última ronda de esta mañana. Les adelanto que vamos a regalarles a cada uno de ustedes un reloj que mantenga estos minutos en 60 segundos, no como ahora que algunos ya se quisieron pasar como si fueran beneficiarios del Pemex Proa. Pero voy a arrancar con usted, don Jorge, con 30 segundotes de oro. Adelante.
Claro que sí, Ángel. Pues estas 3 acciones que anuncia el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza ahora la doctora Claudia Sheinbaum, creo que tendrán buenos resultados en el sector energético. Creo que debemos inclinar la balanza en 2 sentidos, uno hacia el balance positivo financiero de Pemex, pero también un balance positivo efectivamente hacia las energías limpias. Creo que deben ser las 2 rutas que no se deben de perder de vista. Bien, gracias Juan Luis Íñiguez, 30 segundos de oro. En la Cuarta Transformación, el gobierno de Morena te sigue mintiendo. Del total del petróleo crudo vendido internacionalmente por Pemex, solo el 5% lo administra el gobierno para financiar el gasto en educación, salud, seguridad y otras secretarías. En tanto, la mayor parte, el 95%, se los queda Pemex simplemente para mantener su operación. Entonces, ¿cuál negocio? Que no te mientan. Están administrando y hundiendo una empresa virtualmente y técnicamente quebrada. Gracias, Juan Luis. Don Víctor Cuevas, 30 segundos. Pues sin lugar a dudas, la conclusión a la que podemos llegar con todo esto es que parece que Pemex es profundamente inviable y que la mejor forma de rescatarlo sería empezar a quitarle todos estos brazos que parece que solo consumen y no aportan nada. Una estrategia de modernización debería de incluir el asunto de quitarle los elementos donde más se le pierde dinero y sobre todo eficientar todo el asunto de pasivos laborales y de generación de recursos que se están viviendo y dejar de ordeñar los ductos, que para eso el gobierno debe de cerrarla ya. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Cierras la mesa esta mañana. 30 segundos, Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, comentaba Víctor, no se habló del huachicol y todo lo que esto implica también en las pérdidas millonarias que tiene Pemex. Entonces, vamos, sí el gobierno tiene que hacer un análisis responsable, tiene que dejar mucho de lado la postura ideológica y recargarse realmente en los hechos, revisar cuáles son las repercusiones legales y financieras y cómo, insisto, buscar estas asociaciones público-privadas donde el capital privado se une en el riesgo, pero también cómo poner las garras a la ley para que no se pierda la soberanía energética o el Estado el control sobre estos recursos. Bien, pues muchas gracias a los 4 por platicar con nosotros este tema que sin duda seguirá siendo motivo de análisis, porque reitero, el boquete económico para las finanzas públicas en un barril sin fondo, como lo ha mencionado Víctor, como lo es Petróleos Mexicanos, debe preocuparnos a todos. Y por qué no, reitero, ser pragmáticos. Pareciera, algunos se espantan ante la mera idea de pues cerrar y ponerle ya candados de cierre a Petróleos Mexicanos, pero a lo mejor es en lo que tendríamos que estar pensando ya el día de hoy. A los 4, gracias por estar aquí esta mañana. Jorge Luis Montes, a la distancia, un abrazo. Como siempre, Ángel, muchísimas gracias y también un abrazo para todos ustedes. Muy bienvenido como siempre. Chiva hermano, la calle de la amargura es poco ya, qué bárbaro, este noviazgo tóxico con Chivas nomás no da. Apreciado Ángel, mantengamos la fe, un tropezón no es caída, viene Bravos, viene Tijuana y vienen 6 puntos, ánimo. Mira, nomás que no me pongan a Alan Pulido por aquí a la vuelta, porque si no le va a tocar un mandarriazo después de la fallota que tuvo el domingo. ¡Qué bárbaro! Don Víctor Cuevas. Mi estimado Ángel, siempre es un privilegio estar en los micrófonos de RR Noticias y para ustedes que siguen de vacaciones, sería un privilegio visitar a Mealco. Sin duda. Mi querido Sergio Camacho, gracias. Don Ángel, un abrazote a la distancia a ti, a todo el equipo de RR Noticias, mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio. A los 4, ya lo saben, aquí nos encontramos dentro de 8 días, que sea un miércoles muy productivo para todos. Amigas y amigos, son ahora las 8:07, regreso enseguida contigo.